Yahshua HaMashiach los bendiga a todos. Mitomanía. Un término psicológico secular de esta tierra. Es una expresión usada para aquellos que tienen una conducta repetitiva a mentir, un desorden psicológico. Bueno, para la ciencia de este mundo es una enfermedad, la mitomanía. Nosotros, los creyentes, tenemos un pensamiento totalmente distinto. Nosotros sabemos que las enfermedades de la mente son enfermedades espirituales, la cual nosotros le hemos abierto un derecho legal al enemigo. Nosotros sabemos que detrás de una enfermedad como la mitomanía hay entes, estados de demonización, posesión, influencia, ya sea demoníaca, de entidades, de espíritus inmundos, de espíritus malignos, de espíritus que toman el control de la mente del ser humano. Y bueno, ahora yo voy a poner unos audios, porque también a veces es necesario, aunque nosotros no creamos en que la mente debe de ser tratada por un psicólogo, porque en verdad la mente es algo que le pertenece a la Ruach HaKodesh y nosotros sabemos, y eso no es rigidez, ni es rigidez religiosa, que nosotros podamos decir a gran voz que para nosotros los psicólogos, psiquiatras son siervos del enemigo, son siervos de Hasatán, el cual manipula mentes y también Hasatán debe de tratar a sus enfermos mentales, porque el reino del enemigo usa un sistema de jerarquías para también gobernar. Entonces, no está bueno que parte de aquellas personas que cumplen o están en una estructura de lo que es el reino del enemigo de Hasatán, tengan enfermedades mentales. Entonces, Hasatán ya tiene sus siervos, sus personas para tratar la mente del ser humano, de aquellos que le pertenecen a él. Y bueno, nosotros los creyentes pensamos que la psicología y la psiquiatría son ciencias puestas por Hasatán para manipular la mente. Bueno, la mitomanía es lo que se declara como esa enfermedad que lleva una conducta repetitiva de mentir, de exagerar las cosas, de fantasear, de cambiar la realidad, bueno, ustedes saben bien, todos hemos tenido alguno que tuviera mitomanía en su vida. Y bueno, y lo que yo le quería dejar este video es para que nosotros podamos identificar, saber y tomar prudencia ante las personas que tienen esta conducta repetitiva de mentir. No es para acusar a nadie ni para lastimar, sino también para que aquella persona que capaz no se da cuenta que tiene esta conducta repetitiva de mentir, pueda tratar de cambiar de forma de vida, pueda tratar de no afectar sobre la vida de los demás por medio de esta manipulación que se hace sobre la vida de otras personas. Y bueno, les vuelvo a aclarar esto, que esto no es para acusar a nadie, ni para lastimar a nadie, ni para, como les decía, acusar a nadie dentro de nuestra congregación o los que estén mirando afuera la congregación, sino que es simplemente para que nosotros aprendamos a identificar quiénes son los que están enfermos, que tienen esta conducta repetitiva a mentir, que tienen la mitomanía. Y bueno, y saber tratarlos, tomarlos con prudencia y bueno, saber si nosotros también no tenemos alguna característica de esta en nuestra vida, porque a veces nosotros no estamos exentos a la mentira. Creo que todos tenemos y todos mentimos en la vida, por más creyente que seamos,
mentimos. Nosotros sabemos que el padre de la mentira es Hasatán. Como dijo Yahshua, él fue homicida y mentiroso desde el principio, lo dicen en el libro de Juan, capítulo 10. Y bueno, nosotros, como les decía recién, nosotros tratamos la mitomanía como un estado de demonización y muchas veces ya como un estado de posesión. Cuando la persona ya pierde el control de su vida, o tiene una adicción tremenda que ya no tiene más control sobre ese pecado o eso que domina su vida, ya para nosotros es una posesión demoníaca. Entonces, creo que hay muchos niveles de mitomanía, hay muchos niveles, pero de todas maneras nosotros sabemos que el mentiroso no agrada a Yahweh. Y bueno, ahora voy a poner lo que dicen, audios que dicen algunos expertos, psicólogos y psiquiatras, porque me parece que ellos explican mejor para las personas del mundo y también para los que asisten en la iglesia, que muchas veces el mensaje, la palabra del Adón, porque nosotros podemos decir que hermanos no mientas, hermanos no practiquen la mentira, porque el padre de la mentira es Hasatán. Le podemos decir cómo cambiar un hábito de una conducta repetitiva, le podemos enseñar cómo vencer con oración, con alabanza, cómo aferrarse a Yahweh, pero a veces las personas también dicen, pero eso lo dice la religión, lo dicen, se lo dice a nivel iglesia, pero ¿qué dice el mundo acerca de la mitomanía? La mitomanía no está bien vista, ni por personas que frecuentan una institución religiosa, ni por el mundo, porque hasta el mundo le afecta la mitomanía. Hay líderes que tienen mucho mitomanía en sí y la usan para la manipulación, para cambiar la realidad. Y bueno, ahora esto que voy a subir, yo lo busqué en YouTube y está sumamente bueno. Analicé unos cuantos videos y bueno, le pido que lo, que lo miren porque les puede ser instructivo, sin cerrarle la puerta a lo que piensa el mundo sobre la mitomanía. Un abrazo, que Yahweh los bendiga grandemente. A todos somos por la causa de Yahshua HaMashiach, a todos mis hermanos, bueno, a los amigos, a todos aquellos que frecuentan el canal. Un abrazo grande y que Yahshua HaMashiach los bendiga. La atención, la admiración, la aceptación. Se conoce también como pseudología fantástica porque la persona que lo manifiesta se conoce como mitómano o mentiroso patológico porque tiene una conducta repetitiva que es la de mentir. ¿Para qué? Para obtener estos beneficios de popularidad incluso, de aceptación, de admiración, de amor, de respeto, e incluso muchas veces con el ánimo de ocultar fracasos. En sí misma la mitomanía no es un trastorno per se, sino que forma parte de un conjunto de otros trastornos psicológicos. O sea, ella es un conjunto de síntomas y se encuentra entre los trastornos, por ejemplo, bipolares, el trastorno limítrofe de la personalidad, en la esquizofrenia se puede conseguir como síntoma, en las ludopatías y en las adicciones. Es frecuente que haya conductas compulsivas de mentir, de falsear la realidad. Eso es lo que es la mitomanía. Ahora bien, ocultar fracasos, ¿eso es el común denominador entre las personas mitómanas? En muchas ocasiones podría decirse que es una de las causas fundamentales. Una de las cosas que habría que señalar también es el tema de que no siempre se está haciendo de forma consciente. No siempre el mitómano está buscando, difiero ahí un poco, con respecto a la ganancia secundaria. O sea, ni siquiera se está dando cuenta de lo que puede estar obteniendo.
hay un autorreforzamiento, al mismo tiempo el sujeto o la persona está satisfaciéndose de su propia mentira y de todo lo que esto la rodea. Usted comentaba que en todos los casos, disculpe. Si son, o el objetivo es ocultar algún fracaso, o sea, es el común denominador entre las personas mitómanas. Hay una manera en la que la persona que está mintiendo o que es diagnosticada con mitómano, está también saliendo de situaciones aversivas, está saliendo de situaciones que son suficientemente incómodas y la mentira le permite sentir cierto alivio, cierto descanso y escapar un poco de la situación que le está incomodando. ¿Cuáles son las primeras señales de una persona que comienza a mentir de manera compulsiva? Empieza con una parte muy narcisista, el mentiroso compulsivo. Para llamar esto de la atención, que yo coincido con mi colega, o sea, no está consciente de cómo lo hace, pero la ganancia secundaria es buscar atención, admiración. Okay. Entonces empieza con esta parte narcisista justamente. En algunos momentos hay baja autoestima que se manifiesta desde el punto de vista en no aceptarse a sí mismo. Entonces va a empezar como que a dibujar un perfil del mismo muy alejado de lo que es para ocultar algunas cosas que no le gustan de sí mismo, ¿no? Entonces, cuando ves que la persona empieza como a fabular, empieza dentro de lo que es las cosas reales, las historias reales, empieza a adornarla con detalles fantasiosos, muy llamativos. Ahí tú dices, aquí algo empieza a pasar, ¿no? Y si a eso se le suma que hay una recurrencia, una frecuencia que además es persistente en el tiempo porque tiende a hacerse crónico, entonces ya son señales que te llaman la atención de que puedes estar en presencia de una persona que tiene esta afectación psicológica, pues, ¿no? O sea, como las primeras señales, ¿no? Y hay que distinguir que, por ejemplo, ya se recurre es en la adultez, porque el niño fabula. El niño tiene fantasías como parte del desarrollo psicológico. Juguetes, amigos. Sí, o sea, y en la adolescencia también. Ahora, cuando tú también empiezas a ver la recurrencia, la persistencia de la conducta y la generalidad de la conducta de mentir, ya estás en presencia de unos síntomas que tú dices, llama la atención. Lo más curioso es eso, lo más curioso yo mencionaría que es el tema de que es un discurso muy grandilocuente, a veces tienen ciertas fugas, lo que se llaman ciertas fugas de pensamiento, porque dentro de toda esa narrativa, que uno pudiese ver tan adornada, tan decorada, se escapan cosas y es lo que la familia o el círculo social más cercano debería darse cuenta, no solamente para confrontarlo, cometemos a veces el error y eso en terapia se discute mucho con la familia, es el tema de que no se le desenmascara delante de la mentira, el tema no sería confrontar la realidad, algo que particulariza la mitomanía es que no es muy rebuscado, es muy fácil detectar en algunos casos para descartarlo de otros trastornos, ¿verdad? Que la refutación no se tiene que, o sea, es de fácil refutabilidad, o sea, el contenido de lo que está diciendo el mitómano. O sea, se puede detectar o se puede diferenciar ese tipo de mentira de una persona mitómana a una persona hay unos artistas que lo adornan muy bien. Con relación a eso, el mitómano tiende a ser muy histriónico. Entonces, muchas de sus historias, como abundan tanto detalle, son prolijas, sus historias son muy prolijas, de mucho adorno, eso es lo que dice el grandilocuente, fantásticas, llamativas, que muchas veces caen hasta en lo ridículo y lo absurdo, la historia. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, a ti te llama la atención qué pasa acá, y entonces por eso es que se descubre fácilmente el mitómano, a diferencia de los que son mentirosos sociales o mentirosos frecuentes. Claro. O los estafadores. Que no tienen nada que ver una cosa con otra. Hay que diferenciarlo muy bien porque se tiende a trivializar y yo creo que se prostituye un poco el término y con mucha frecuencia uno escucha, eres mitómano, y resulta que es una persona que se dedica a eso, a decorar mucho un discurso, a hacer la venta de un producto, a hacer promesas constantes. Lo que hablamos del mitómano es que él hace narrativas, inclusive caracteriza a personas de una manera genial y situaciones.
O sea, la diferencia también puede ser que esas personas las personas que mienten de manera frecuente a un mitómano, es a lo mejor que sí están conscientes de de lo que están diciendo y cómo lo están diciendo y lo que buscan con esto. Sí. El mentiroso sabe perfectamente que está consciente de eso, de que está diciendo una mentira con una intención y un propósito. Mentiras muy puntuales. Y mentiras que pueden llegar al engaño, a la estafa, y para buscar o evitar o protegerse de algo, defenderse de algo o con una intención específica, o sea, obtener algo. El mitómano no. El mitómano, de manera inconsciente, lo que busca es ser como el protagonista de su historia y tener a los espectadores, a sus oyentes, cautivados y seducidos en esa historia fantástica. O sea, es como, porque él se pone, lo curioso del mitómano es que él se pone en dos papeles, como protagonista o como víctima. Pero siempre en estos papeles que el que lo escucha dice, hay algo aquí que no cuadra. Pero el mitómano te lo está diciendo con una naturalidad pasmosa porque se lo cree. Lo internaliza, esa falsedad, esa historia la internaliza y la hace suya. Entonces cuando tú lo estás escuchando, tú dices, oye, ¿cómo es esto que no me cuadra? Porque te parece que sobredimensionada su historia y él te la está echando con una naturalidad pasmosa. Suelen ser muy cautivadores. Eso es un detalle. Manejan también muy bien la seducción y la persona, eso es lo que particulariza se creen su propia mentira. Sí. O sea, ellos crean esa historia y la viven. Y en algunas ocasiones, inclusive, ellos dudan, ellos lo comentan en consulta, que ellos dudan acerca de recuerdos falsos, y realmente, pero es cuando realmente están haciendo esa introspección de momentos que han vivido, de personas que han conocido. Eso es una de las cosas que me pasa. O sea, muy pueden frecuente. inventarse que conocieron a una persona y después ellos mismos pueden dudar en si eso era una realidad o fue verdadero, fue que cierto. lo saludaron o que compartieron o que tuvieron un amorío, es muy frecuente también. Eso tiene que ver con el autoestima, Sí. con la personalidad de una persona. Sí. Fíjate, dentro de las causas atribuibles a lo que es la mitomanía, porque como te dije antes, no es un cuadro específico, sino que forma parte de otras configuraciones psicológicas. Se ha encontrado entre ellos la autoestima muy baja, producto de ¿qué? De carencias afectivas posiblemente en el transcurso de su desarrollo, donde no fueron atendidos, donde no fueron reconocidos ni por padres, maestros, profesores. Entonces eso hace que haya una autoestima baja y donde ellos rechazan aspectos de ellos que les molesta, que les son dolorosos. Entonces, para poder soportar esa realidad, crean la mentira como un mecanismo defensivo de protección ante esa realidad que no les gusta, para crear una realidad alterna, que es esta, la de la mentira, la fábula. Y vamos a irnos a hacer una pausa y en la próxima parte vamos a seguir conociendo y diferenciando. Quienes lo están descubriendo, eso es, yo creo que una de las cosas más dolorosas para ellos, cuando los confrontan, cuando la gente dice, mira, yo sé que lo que estás diciendo no es verdad, se enfrentan y sufren esa pérdida de que ya no les están dando confianza, de que ya no van a realmente a creer nada de esto y rompen relaciones, tanto amorosas como familiares, como de amistad. Terminan aislándose de ese círculo. Mucho. Siguen siendo personas muy solas y buscando, como quien dice, no es la palabra adecuada, pero buscando nuevas víctimas. Porque ese es el drama del mitómano, ¿no? Ellos entran en un círculo vicioso donde la mentira es reforzada socialmente porque le prestan atención, admiración, lo que sea que está buscando. Entonces cada vez va recurriendo a más mentiras y además las va magnificando. Entonces esos relatos que empezaron a ser pequeños empiezan a ser abundantes en cantidades de cosas y al momento él busca por todos los medios evitar ser descubierto. Ser descubierto. El drama es justamente que cuando es descubierto, que toda la falsedad de sus historias, entra en aislamiento, entra en rechazos, depresión, claro. Pueden perder los trabajos, la familia, la pareja. Una persona con poder puede lograr o llega a ser mitómano, teniendo poder y queriendo ser a lo mejor un líder, una persona que sigan muchos más.
llega a convertirse en mitómano. Si tiene alguna base de trastornos que hagan caldo de cultivo para desarrollar estas conductas mitómanos, estas mentiras fabuladas, es posible, pero no necesariamente. O sea, hay que distinguir el que es mentiroso frecuente, que sí recurre con una intención de buscar un provecho, de buscar una ganancia, pero sabiéndolo, porque sí lo hace consciente, el mentiroso sí miente consciente, mientras que el mitómano no, el mitómano lo hace sin motivación muchas veces de lo que está diciendo. Entonces, en este caso, situaciones de poder, están mintiendo con un propósito específico que muchas veces no están pendientes o son responsables de las consecuencias que estas mentiras puedan causar en el mentiroso frecuente o el mentiroso incluso social. Ahora, el mitómano no está en eso, porque el mitómano no está con un reforzamiento a mediano o largo plazo. No hay esa motivación que sí tiene el mentiroso frecuente. Pueden lucir inclusive a veces ingenuos. De allí que se les pueda descubrir a veces con cierta facilidad. Ya el discurso ya lo habíamos mencionado que era grandioso y todo esto, pero también la ingenuidad donde su historia nosotros podemos captar qué se está buscando con el discurso. Quizás los más analíticos pudiesen descubrir cuál es la intencionalidad, hacia dónde me estás llevando, y cuando se les interrumpe o se les confronta, ellos cuando hacen lo que en psicología se llamaría un insight, el darse cuenta de que están siendo descubiertos, ellos pudiesen inclusive victimizarse y decir no me estás creyendo, bueno, si no quieres confiar en mí, y manipulan de alguna forma de eso. Pero hay un momento donde ellos dicen, que era lo que mencionaba la licenciada también, me estás desnudando, no me quites eso, porque para yo poder cubrir un trauma muy fuerte o una culpa que no puedo asimilar, no me quites lo único que tengo. Como aquellas personas que no tuvieron de repente sus dos padres y mienten que tuvieron sus padres, a eso nos referimos, que por lo menos tuvieron una pareja y fue totalmente mentira, o tuvieron un trabajo, ahí donde ellos se creen eso, pero eso los reconforta. Ahí hablábamos de que ellos mismos se están creyendo, pero al mismo tiempo, por muy en el interior, ellos se están protegiendo. La mentira en este caso sirve de un campo de fuerza para no vulnerarlos, esa parte muy sensible, afectiva. ¿Y quién puede ser más común en un hombre, en la mujer? ¿Hay algún estudio a lo mejor que revele? Yo no conseguí estudios. No, en la consulta va de todo. Sí, o sea, estadísticamente, desde el punto de vista de investigación y estadísticamente significativo, que es cuando se dice no hay entre hombres y mujeres. O sea, pueden ser, lo consigues tanto en hombres como en mujeres, y en consulta pueden llegarte hombres y mujeres. Ahora, quiero algo que decía aquí Manuel, de que se ha como que puesto como de moda la palabra mitómano, o sea, para todo es mitómano, y no es así. Por eso es importante hacer esas distinciones del mentiroso social, el mentiroso frecuente, y el mitómano que está como en una escala superior, y además con un trastorno, pues, tiene una sintomatología. Entonces no es decirle, no es que eres mitómano porque estás mintiendo, no, puede ser un mentiroso frecuente. De hecho hay esposas que le dicen a la esposa que tú eres un mitómano, ¿no? Ahí hay que hacer una diferencia, ¿no? En casos de Aquí infidelidad. se están riendo, aquí se están riendo, o sea, a lo mejor les han dicho eso, entonces ya diré, bueno, tal vez soy un mentiroso frecuente. ¿Con qué frecuencia les dirán no eso, mitómano, verdad? hay una diferencia, sí. Probablemente ellos sí están conscientes de la mentira que están diciendo, y por eso es que las esposas le dicen lo que le dicen. Esos son nuestros camarógrafos, que son unas joyitas ellos. Ahora bien, ¿con qué frecuencia hay mitómanos en Venezuela? Llevámoslo a la experiencia en su consultorio, por ejemplo. ¿Con cuánta frecuencia? Mira, anualmente yo te podría decir que aparecen entre 3 o 4 personas. O sea, pero como mencionábamos anteriormente, está ligado a otras cosas. Normalmente el motivo de consulta vienen insomnios, vienen ansiedades muy fuertes también. O sea, se caracterizan también, parte del tratamiento es eso, poder calmar la ansiedad, porque manejan muchísima información a veces, muchos contenidos, y dentro de eso también secuelas de su pasado y del presente. Y para poder, vamos a decir así, contener toda esa presión, surge esa mentira tan elaborada. O sea, toda la pseudología fantástica permite contener una gran ansiedad. Eso es lo que yo diría que está de base. Ahora, cuando uno busca investigaciones y el origen de todo esto, tú me preguntabas sobre las diferencias entre hombres y mujeres, vámonos a la parte más neurológica también. Hay investigaciones que hablan de que hay mayor cantidad de
de masa blanca a nivel cerebral y también a nivel en el área prefrontal, está asociado, del lóbulo frontal. del lóbulo frontal, hay unas condiciones que podrían predisponer para darle ya la consideración más neurofisiológica, más que un trastorno como podríamos decir nosotros del comportamiento o es aprendido. Ahí viene la pregunta también muy curiosa, ¿es aprendido o es innato? Cuando la gente banaliza mucho esto, o sea, hay que identificar, hay que hacer una muy buena impresión clínica para determinar esto. Yo creo que se puso tan popular la mitomanía como la cleptomanía. Claro. Y O ambos, la bipolaridad. o la bipolaridad, La bipolaridad. muy a la ligera, son términos que se están usando con mucha irresponsabilidad y de verdad que hay que hacer un muy buen descarte. Sí, eso que menciona él de la investigación asociada a que se ha encontrado en personas, digamos, diagnosticadas o puestas con la parte de mitomanía, eso de la materia blanca en el cerebro, lo han asociado justamente a que tienen una mayor capacidad entonces cognitiva para procesar las mentiras, y eso explicaría por qué son tan prolijas sus historias en adornos y en detalles, pero detalles y adornos de esta naturaleza, fabuladas, fantásticas, llamativas, esa parte. En otros casos también se ha asociado con lesiones a nivel o alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Desde el punto de vista, pues, pueden ser la epilepsia, algunas infecciones e incluso en traumatismos craneanos que afectan algunas áreas del cerebro, como puede ser el lóbulo frontal. Entonces, esas son como, digamos, algunas de sus causas. Y aunado lo de la autoestima y lo que menciona él, también se ha encontrado la parte de castigos y disciplina. O sea, en la infancia, en cuanto al punto de vista de la severidad del castigo y la disciplina. Entonces, que los niños... O sea, si fueron víctimas de algún mal tipo de maltrato... Sí, o de disciplina muy severa, ok. entonces eso funciona como una vía de escape. Ahí es cuando empieza a mentir para escapar de esa realidad, y como no es descubierto, porque ahí es donde viene la particularidad del mitómano, mientras no sea descubierto, va a reforzar la conducta. Me salí con la mía. Obviamente, esto es un proceso inconsciente, me salí con la mía, pude mentir, no me descubrieron y sigo Y voy a mintiendo. seguir. Y ese entra en ese círculo vicioso. Y se puede convertir, bueno, decíamos al inicio del programa que un niño pues falsea algunas cosas, se imagina, pero puede desde niño una persona ya convertirse en mitómano, o pues comienzan con estas mentiritas blancas, estas mentiritas infantiles, como nos decía la doctora, y ya en una edad adulta es que pues esto se llega a convertir en mitomanía, doctora. A ver, por eso te decía que hay unas etapas en donde es dentro del desarrollo psicoevolutivo, es normal la parte, incluso nosotros de adultos fantaseamos también. Hay momentos en que para evadirle una realidad nos vamos a ensoñaciones y nos vamos a esa fantasía. El asunto es que sabemos que estamos haciéndolo, somos conscientes de ese proceso. El mitómano no, el mitómano, lo que te decía antes, él se convence de esta realidad. Ahora, cuando el niño se va descubriendo que las mentiras empiezan a ser muy frecuentes, ahí tiene que haber, obviamente, un tratamiento. Hay una parte que llama la atención y hay que empezar a tratar eso, porque si no puede degenerar en una cuestión mitómana. Entonces, sí hay que ver, o sea, si el niño es muy frecuente que tú le agarras mentira, ¿qué está sucediendo allí, pues? Vamos a hacer otra pausa en nuestro programa el día de hoy. En la próxima parte vamos a revisar algunos de los mensajes que ya nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Recuerden que en todas somos @solucionesgb y el día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Mitómano. Entonces, por eso es que se descubre fácilmente el mitómano. El mentiroso sí consustancia mucho más sus mentiras y las formula mucho más consistentemente, el mentiroso frecuente, justamente para evitar ser descubierto. Entonces sí hace una historia muy robusta, muy sólida, a diferencia del mitómano, porque le va agregando o quitando detalles en función de lo que está en el entorno y en el contexto en el que se está en ese momento desenvolviendo. Lo de él es algo inmediato. El mentiroso, como identificamos, va a elaborar un discursillo la mayor parte de las veces. Dependiendo al interlocutor, dependiendo al actor, a la audiencia que se tenga allí, va a repetir la misma historia para hacerla sólida, para hacerla creíble, inclusive influenciar a las otras personas con el temor de ser descubierto. Nos pregunta por acá, dice @Mónica Piso TPL.
¿Puede existir la mitomanía durante la infancia? Ya lo hemos dicho, Ya lo en la, hemos en la- dicho. en la infancia es normal, es natural, es parte del desarrollo psicoevolutivo, que haya fantasías, que se recurra a las mentiras para evadir realidades. Si es frecuente en el niño, lo que hay es que ver qué está haciendo que se estén originando tantas mentiras. Nos comenta Ninosca Zócar, dice, esto se da mucho en los colegios, muchos niños mienten sobre el trato que se les da, que le dan sus maestras, sus padres les creen y terminan insultándolas. Volvemos otra vez, es evadir una realidad que posiblemente esté sintiendo el niño, puede haber maltrato, puede haber que no lo están tomando en cuenta y el niño recurre a las mentiras. Hay que remitirse a las circunstancias que están rodeando a ese niño. Denis Chacoa, ¿cómo saber que uno está frente a un caso de mitomanía? Veíamos lo adornado, comentábamos al principio, lo adornado del discurso. Toda la narrativa súper extensa, prolija totalmente. Las fallas que pueda tener en consistencias también. Las fracturas que pueda tener emocionalmente durante la narración, si se trata de eventos afectivos muy comprometedores. Hay un conjunto de rasgos no verbales, como es la situación de tratar de elaborar en el momento el contenido, la sudoración, el pestañear muchas veces, un conjunto de rasgos que no son verbales que puede una persona ya entrenada poder La detectar. gesticulación. La gesticulación, un conjunto de rasgos que pueden hacer que descubras al mitómano. ¿Cuál es ese diagnóstico clínico, cuando va un paciente o es llevado por un familiar? ¿Cómo se diagnostica pues la mitomanía? Lo que hemos dicho, por la parte del discurso, de la parte de la narrativa que elabora, porque te digo, ellos elaboran cosas fantásticas, cosas llamativas, de cosas cotidianas, de cosas normales. Ellos hacen esa fábula, distorsionándola, aumentándola, transformándola. Entonces, ya ahí tú ves cuando tú mismo, cuando estás oyendo el discurso, tú sientes que hay algo que no cuadra en la historia, y además, Claro. La gesticulación, ellos tienden a gesticular muchísimo también como para Adornar ese y cuento. toda una parafernalia alrededor de la historia que está haciendo. En la mayoría de los casos asisten a la consulta médica por sí solos o son llevados por familiares. Normalmente por familiares. La mayoría de los casos, en el tema de las parejas, la pareja lo lleva. Ya habíamos visto que estos casos, la mayoría son de mentirosos compulsivos, mentirosos frecuentes. En el caso de los familiares, son los que se sienten preocupados porque está distorsionando todo, está desdibujando y está entorpeciendo sus relaciones y lo llevan para allá. Pero ellos normalmente no se dan cuenta por sí mismos, por esto que decíamos, es un acto inconsciente, se muestran muy inocentes ante esto, y lo que sí podemos notar a simple vista es toda la afectación a nivel emocional. Yo creo que eso es una de las cosas que te permite descartar. Una mentira que tenga que ver con negocios no tiene nada comprometedor de repente, también el claro. contenido. Pero cuando te estás dando cuenta que le está moviendo esa fibra sensible y tú dices, ya va, esto es un tema que le está afectando a la persona, pudiese uno sospechar de una mitomanía. El tratamiento, ¿cuál es? Fíjate, el tratamiento hasta ahorita que se hace con ellos es un tratamiento desde el punto de vista cognitivo-conductual. Lo primero, para reeducarle la percepción también de la realidad, ¿no? De que hay una realidad y contrastarla con lo que él está fabulando. Lo otro es llevarlo a que comprenda y acepte que tiene un problema, o sea, que haya conciencia de que hay una situación problemática en él. Luego se empieza con él a trabajar todos los aspectos de autoestima, para que comience a valorarse, para que comience a integrar estos aspectos que posiblemente quiere desechar, quiere eliminar de él. También se le proporcionan herramientas desde el punto de vista social y comunicacionales para que aprenda a enfrentar la vida diaria y la realidad. O sea, la realidad tiene aspectos positivos y negativos, entonces es que aprenda él a lidiar con eso. Y desde el punto de vista de modificación de conducta, se busca es que vaya reduciendo en el tiempo el número de mentiras que va diciendo, justamente porque su frecuencia va aumentando en el tiempo, Claro. eso es lo que la hace crónica, entonces que en el tiempo vaya disminuyendo ese número de mentiras. ¿Se puede recuperar una persona? Totalmente. Yo considero que sí, dentro de esta misma línea de un tratamiento cognitivo, una terapia cognitivo-conductual,
La misma reestructuración cognitiva, el hecho de que modifique muchas de las concepciones que tiene, que le son incómodas y que les dé una nueva interpretación, por allí el sujeto, una vez que hace conciencia de que tiene un momento difícil o una conducta problemática, puede ir avanzando en función de la asistencia a terapia y de que vaya manejando todo esto y que la familia también participe y colabore. O sea, sin el apoyo familiar se hace muy difícil. Y Pues los justamente con tratamientos eso son largos, el tratamiento es largo. finalizar esas recomendaciones para el entorno familiar de esa persona y cuán importante es el apoyo familiar en un mitómano. Tiene que haber comprensión desde el punto de vista familiar porque él no lo está haciendo adrede, no lo está haciendo a propósito. Hay un problema psicológico. Entonces que haya aceptación, comprensión y ayudarlo llevándolo a los especialistas para esto, para mientras más rápido comience un tratamiento también va a ir mejor, porque los tratamientos suelen ser de mediano y largo plazo. Doctor. Se ha cometido un error con mucha generalidad, que es el tema de la psicofarmacología de primera entrada. Yo recomiendo que no, o sea, poder asistir a consulta, dejarse asesorar, yo recomiendo a los familiares esto, poder tener estrategias, crearle y hacerle entender al paciente en este caso que adquiera habilidades de afrontamiento. Agradecidos con nuestros invitados del día de hoy, la doctora Siboney Pérez, psicóloga especialista en estudios de la conducta, coach internacional, y también Manuel Fariña, psicólogo clínico. Gracias por acompañarnos. A ustedes en casa, nuestros seguidores, muchísimas gracias por su participación. Recuerden que para todo hay solución y que la esperanza es lo último que se pierde a pesar de la situación en la que nos encontremos. Siempre hay que mantener la esperanza. Que tengan un bonito lunes dentro de todo lo que... Bueno, fíjese que las personas que mienten con frecuencia padecen mitomanía. Ale López nos habla de este síntoma asociado a diferentes trastornos mentales. Al acto de mentir constantemente, de inventar historias o intentar transformar la realidad con frecuencia, se le conoce como mitomanía o mentira patológica. La mitomanía es un síntoma que puede estar incluido, o sea, no es un trastorno en sí, sino un síntoma que puede estar asociado a diferentes trastornos mentales. No es lo mismo igual asociar la mitomanía quizá dentro del trastorno de la depresión, porque quiero validar mi autoestima, porque quiero sentirme importante, porque no me gusta mi vida, a ver la mitomanía, por ejemplo, en algo sociopático, porque ahí ya el sociópata ya implica que haga un daño a una persona y que no sienta culpa. Entonces sí es complicado. Por eso es importante la valoración de un especialista para detectar de qué estamos hablando, ¿no? Una de las características del mitómano es que se cree sus propias mentiras. Dice una gran cantidad de mentiras que sabe que es consciente que las está diciendo. Sin embargo, al paso del tiempo ocurre que se empiezan a mezclar estas mentiras con verdades y resulta que ya no sabe cuál es cuál, ¿no? Entonces sí tienden a creerse sus propias mentiras los mitómanos. Al ser un síntoma que se podría asociar a diferentes trastornos, se convierte en una situación difícil de tratar para un especialista, ya que debe encontrar el problema de fondo que presenta el paciente para determinar qué es lo que provoca que la persona mienta. Para los familiares o amigos de un mitómano, intentar enfrentarlo para que diga la verdad es una tarea prácticamente imposible. No hay manera en cuanto a las relaciones de amistad o incluso la familia que puedan enfrentar al mitómano, porque de inmediato se va a proteger, ¿no? Y todo lo va a negar, o sea, o va a inventarse una nueva historia, y cuando se vea demasiado acorralado, lo que va a hacer es huir a otro lugar, huir con otras personas en donde pueda empezar de nuevo esta dinámica, ¿no? Después de mentir, los mitómanos tienden a sentir una reducción de tensión y ansiedad. La mentira patológica puede llegar a ser una conducta adictiva, ya que para el mitómano, la necesidad por inventar algo se vuelve incontrolable y le resulta imposible resistirse al impulso de mentir. Alejandra López, Foro TV.